Muchísimas gracias a todos. Soy Patricia Zamacona. Bienvenidos. En esta ocasión estamos aquí porque somos una promotoría que está sumamente preocupada por todo lo que está sucediendo con cada uno de nuestros clientes, con todos y cada uno de los que conocen estos productos y los que no conocen, para que tengan la oportunidad de invertir de una forma distinta, para que podamos ver en el contexto actual lo que estamos viviendo. Los que están aquí el día de hoy están invitados porque sus asesores pensaron en ustedes y es una grandísima oportunidad estar acompañados por Rodolfo Fregoso, al cual les cedo la palabra en 2 minutos para decirles que él es licenciado en administración financiera, en administración de finanzas, en la administración financiera, y lleva 8 años trabajando en Allianz en la parte de estrategias patrimoniales. Poder estar apoyado en esta presentación por una persona con este currículum, por el asesor patrimonial de ustedes y apoyados por la promotoría de AP Futuro, que realmente queremos que administren y protejan su futuro, les damos la bienvenida. Les voy a pedir el grandísimo favor a todos que apaguen su micrófono. Va a haber al final 10 minutos para preguntas y respuestas. Trataremos de aclarar cualquier duda o cualquier inquietud que tengan. Sin embargo, también pueden acercarse a su asesor o pueden acercarse a Rodolfo o a mí directamente para cualquier duda o inquietud que tengan. Por otro lado, del lado derecho también está el cuadrito del chat. Si quieren hacer la pregunta escrita, también las vamos a estar leyendo. O si alguien en su momento quiere levantar la mano, esta plataforma trae esta nueva icono de una mano levantada, la levantan y también podremos irles diciendo cuando les toque hablar. Hay que tratar en un principio de tener todos el micrófono apagado para que no haya eco, no haya resonancia. Rodolfo, te cedo la palabra y cualquier cosa estamos para servirles y atenderlos. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias a todos por estar aquí. La idea es tardarnos aproximadamente 50 minutos. Es una presentación medio cargada de información, entonces voy a procurar irme relativamente rápido. Y pues ya saben, al final tenemos un espacio para las preguntas en este espacio y después pues se pueden acercar, como bien decía Pati, a sus asesores para ver todos estos detalles. Bueno, la agenda de la plática sería primero el tema oportunidades de inversión, la pregunta si tiene sentido invertir hoy en renta variable y renta fija, hablar un poquito de Allianz, de la compañía, un poquito de su historia, hablar del Optimax patrimonial, que es uno de los 2 productos de inversión que tenemos, y del otro producto de inversión que tenemos en Allianz México, que es el Optimax Elite. El Optimax patrimonial se caracteriza por tener el mayor potencial en ganancias y el Optimax Elite se caracteriza por tener beneficios fiscales que más adelante vamos a platicar. Entonces, primer punto, oportunidades de inversión. ¿Es momento o no de invertir hoy? Pues la respuesta es evidentemente sí, pero ¿por qué sí es buen momento de invertir en renta variable o en bolsa? ¿Por qué por qué tiene sentido hacernos socios de compañías de varias partes del mundo? En primera instancia, porque se acaba de interrumpir una tendencia alcista que ya llevaba 10 años subiendo. A la hora de hablar de los mercados bursátiles, tenemos que referirnos a las tendencias alcistas y estas son unas que vemos que no se interrumpen en determinados años. Por ejemplo, la última tendencia alcista, una que duró más de 10 años y se interrumpió hasta marzo de este año. ¿Qué es una interrupción en un mercado alcista? Pues un ajuste de 20% o más. Entonces, esta tendencia alcista en los mercados internacionales y sobre todo en Estados Unidos tenía sin interrumpirse 10 años hasta que llegó la pandemia y resultó en un ajuste de más del 20%. Entonces, si le entramos ahorita a la renta variable, si le entramos ahorita a las bolsas, pues estaremos entrando
en el principio de un nuevo mercado alcista. Estaremos entrando al principio de una nueva tendencia alcista que ojalá bueno, esperemos que dure otros 10 años. Mucha gente puede decir, oye, pero ya están muy arriba las bolsas, ya están máximos históricos. Justamente estaba viendo una gráfica de todas las veces que se ha dicho eso, desde que existen las bolsas. Pues se dice cada 5, 6, 7 años. Entonces, lo importante, además de todo esto, es ver qué tan antigua o qué tanto tiempo lleva este nuevo mercado alcista, y pues resulta que lleva, todavía no cumple un año. Entonces, eso yo creo que es un buen argumento como para considerar invertir en renta variable. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que pues ya podemos ver un poquito la luz al final del túnel en cuanto a la pandemia. Esta gráfica para mí es la más ilustrativa porque nos habla del número de fallecimientos diarios. Entre más gruesa esté la banda de la parte de arriba, referente a cada uno de estos países, pues más fallecimientos diarios están viendo en esas partes del mundo. Entonces, lo que importa no es la dirección de la banda, sino qué tan gruesa o delgada está. Y digo que podemos ser relativamente optimistas porque, si se fijan, estas bandas no se han ensanchado. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos se ha mantenido el número y no ha crecido. El único lugar del mundo donde sí vimos un rebrote muy, muy, muy claro es en Europa. Ya lo tenían controlado. Y si se fijan, la gráfica al final pues se volvió a ensanchar. Pero el resto del mundo pues ha visto o ha mantenido el número de fallecimientos diarios. Podemos ver la luz al final del túnel porque además de que no se han ensanchado estas bandas, pues también ya salieron varias compañías, en concreto Pfizer, en conjunto con BioNTech y Moderna, diciendo que pues ya va a estar la vacuna disponible a finales de año. Ahora, esto es algo que no tiene precedentes, esta nueva tecnología, haciendo un paréntesis, ¿cómo funcionaban las vacunas antes? Las farmacéuticas desarrollaban o crecían un virus o una versión debilitada del virus y ese pues se presentaba al sistema inmunológico y el sistema inmunológico tenía una advertencia para verle la vacuna presentado un virus debilitado. Ahora, en lugar de la vacuna presentarle la versión del virus debilitado al sistema inmunológico como para advertirle, ahora simplemente le da un mensaje con la secuencia genética del virus. Entonces, esto es muy, muy importante porque ahora, a partir de este punto en el tiempo, las vacunas se van con esta tecnología a desarrollar muchísimo más rápido, porque ya no hace falta desarrollar el virus debilitado como para advertirle al sistema inmunológico, solo hace falta mandarle el mensaje con la secuencia genética del virus al sistema inmune como para que reaccione. Entonces, esto creo que es algo muy importante y si este año va a tener elementos históricos, yo creo que en parte va a ser esta nueva vacuna. Entonces, podemos ser optimistas, a pesar de lo trágico que ha sido este año, podemos ser optimistas y otra vez esto podemos pues agregarlo a un argumento más como para invertir hoy. Otro argumento a favor de invertir, sobre todo en renta variable, es el estímulo monetario, no solo de la Reserva Federal de Estados Unidos, sino también del Banco Central Europeo. Otra cosa que podría ser un parteaguas histórico, porque ya ven que mucha gente y sobre todo algunos periodistas han dicho, el mundo ya no va a volver a ser el mismo, el mundo va a cambiar. Se refieren a dos cosas, a la nueva tecnología para desarrollar vacunas y al alcance que tienen los bancos centrales en el mundo, donde pues ya va a ser mayor este alcance como para reaccionar y evitar pues crisis económicas o por lo menos procurar que estas no duren tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcance ya va a ser mayor y esto lo vemos sobre todo a partir del punto donde la inflación está más controlada hoy que en el pasado. Bueno, y el evento que más hay que tener en el radar ahorita es obviamente las elecciones en Estados Unidos. Solamente faltan, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro y nuestro presidente
Andrés Manuel López Obrador para felicitar a Joe Biden, pero lo importante aquí es ver dos cosas. Uno, ¿cuál va a ser el alcance político de Joe Biden? Esto todavía no se ha definido, esto lo vamos a ver materializado hasta el 5 de enero del próximo año, donde, o más bien cuando van a ser las elecciones en el estado de Georgia. En Georgia faltan 2 escaños del Senado. Si los republicanos ganan uno de esos escaños, van a tener ellos la mayoría, y si los demócratas ganan los 2, pues tendrán entonces los demócratas la mayoría del Senado y por lo tanto también la mayoría en la Cámara Baja del Congreso. Si tuvieran los demócratas la mayoría también del Senado, la presidencia de Biden sería completamente distinta. Sería una donde pues aplicarían o promulgarían las leyes con muchísima más facilidad. Entonces, sí va a cambiar mucho la presidencia de Biden a partir de lo que pase en Georgia en febrero del año que entra. Y esto tiene que ver con México. ¿Por qué? Porque en términos macroeconómicos, en términos políticos y en términos de tipo de cambio. No sé si ustedes estuvieron dentro de la gente que estaba muy al pendiente de las elecciones en Estados Unidos aquel martes. Yo en lo personal sí estaba muy al pendiente. Y al principio, viendo, no sé, CNN o Fox News, parecía que Biden iba a arrasar, ¿no? Ahí el tipo de cambio se debilitó muchísimo. O sea, estaba regresando a 21 alto, casi 22 el peso mexicano. Y luego empezaron a salir noticias de que no la tenía tan fácil Biden, porque pues, estaban pendientes de contar todos estos votos que se mandaron por correo. Se debilitó, más bien se fortaleció otra vez el peso mexicano. Luego al día siguiente ya como que muchos se habían dado cuenta que sí iba a ganar Biden, pero sin una mayoría en el Senado. Eso cristalizó este fenómeno que estamos viendo ahorita, donde el peso mexicano está relativamente fuerte. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si los demócratas tienen la mayoría en el Senado, el 5 de enero de este año, el peso mexicano se va a debilitar. ¿Por qué? Porque entonces el Partido Demócrata va a poder hacer más de lo que pretende hacer. Y a esto me refiero con que el Partido Demócrata es más exigente con México, siempre lo ha sido históricamente en términos de relaciones sindicales, relaciones laborales, corrupción, derechos humanos y hoy energías sustentables. Entonces, si los demócratas, que conociéndolos, van a poder ser más exigentes con México, con una mayoría en el Senado, eso podrá resultar en que se debilite el peso mexicano y regrese a los niveles que ya nos habíamos acostumbrado de 22 pesos por dólar. A esto agreguemos que independientemente de lo que pase en el Senado en el estado de Georgia, Joe Biden y López Obrador no se van a llevar bien. Entonces, ¿por qué? Porque son enemigos naturales. Y esto, le repito, el Partido Demócrata siempre le exige más a México. Las características o el estilo político de López Obrador es un conjunto de características que resultan en que Joe Biden y López Obrador, la verdad, no se puedan llevar bien. Por eso es que no lo he felicitado hasta ahorita. Hasta el presidente chino ya lo felicitó. Entonces, esto es importante y se conecta con el tipo de cambio que vamos a hablar más adelante. ¿Sale? Entonces, ¿dónde invertir? Bueno, la sugerencia institucional es diversificar internacionalmente, hacernos socios de compañías de varias partes del mundo, dolarizar. Y aquí voy a hacer otra vez un paréntesis. El dólar ahorita está barato. Entonces, para aquellos de ustedes que no han entrado, si lo hacen, estarían entrando a un precio del dólar muy, muy, muy barato. ¿Sale? Y para aquellos de ustedes que ya entraron y quizás entraron a un nivel más alto, 22 o 21, ahí yo les diría dos cosas. Bueno, la primera es, ¿por qué está así el dólar o el peso? El dólar está barato por dos cosas. Por el estímulo monetario de la Reserva Federal, donde se han estado imprimiendo dólares, por lo menos digitalmente, para que fluya el crédito y que fluya el consumo. Pero habiendo tantos dólares, con la misma demanda de dólares, ahí eso vemos que resulta siempre en que se debilite el valor del dólar. Esa sería la primera razón. La segunda razón es que el mundo
ya está por lo menos proyectando que vamos a regresar a la normalidad el próximo año. Entonces, ya no está, el capital se está saliendo de activos defensivos, como bien puede ser los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, si se sale dinero de los bonos del Tesoro de Estados Unidos hacia el lugar donde estaba, eso quiere decir que se está saliendo dinero de Estados Unidos y eso resulta en el debilitamiento del dólar. Ahora, ¿qué es lo que se espera que pase? Ya se descontó lo de la vacuna, que está resultando en que se vaya la gente de los Treasury Bills hacia otras partes. Uno, ya se descontó el estímulo monetario. Aquí ya vemos las dos razones que resultaron en que se debilitara el dólar. Y por lo tanto, el dólar no tiene mucho más terreno que perder. ¿Sí me explico? No tiene mucho más terreno que perder. Ya perdió muchísimo. Y ahora veamos el punto de vista doméstico. ¿Ustedes creen que el peso tenga mucho terreno que ganar? Ahí yo creo que no. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que los demócratas ganen la mayoría del Senado. Eso va a resultar inmediatamente que se debilite el peso mexicano, porque Joe Biden y López Obrador no se van a llevar bien, no, la tienen muy difícil. Les digo, el estilo de López Obrador es uno que va a resultar en que no se lleven bien. Y no sé, hay cosas que podrían pasar, por ejemplo, que a México le bajen la calificación. No sé, también, no sé si vieron la noticia de que Best Buy había puesto 14 tiendas y de la noche a la mañana ya se va. O sea, yo creo que no esperan un desempeño estelar de la economía mexicana, pero eso a su vez resulta en que se pueda debilitar el peso mexicano. Está muy fuerte ahorita el peso mexicano. Entonces, si ya entramos, hay muchos elementos en el horizonte como para esperar que se regrese a 22, y si no hemos entrado, la recomendación sería comprar dólares baratos, ¿sale? Bueno, también antes de seguir, la diversificación o cobertura cambiaria no tiene por qué enfocarse solo en el dólar americano. También podríamos diversificar la cobertura cambiaria y no solo entrarle a dólares, sino a francos suizos, por ejemplo. Pero la gran mayoría de las alternativas en el Optimax patrimonial, Elite y Plus están dolarizadas. Las únicas que no están dolarizadas son las que están en México: Dinámico Pesos, Balanceado Pesos y Conservador Pesos. También, siguiendo con la pregunta de dónde invertir, Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque aquí vemos el epicentro del estímulo monetario y pronto quizás también fiscal, y porque sigue siendo la economía más dinámica y vibrante del mundo. Dinámico Dólares, que es esta alternativa de inversión. Aquí podemos ver el rendimiento que ha tenido en los últimos 5 años, 105%, que es el equivalente a, pues, que nuestros clientes que entraron hace 5 años duplicaron su dinero en los últimos 5 años en Dinámico Dólares, ¿sale? Bueno, haciendo otro mini paréntesis, la idea en estos productos de inversiones, que en conjunto diseñamos una estrategia de inversión y que ahí la dejemos trabajar, pero también hay que abrir o ampliar el margen como para hacer revisiones de vez en cuando, por ejemplo, trimestral o semestralmente, y ahí ver si hay alguna oportunidad de negocio interesante. No sé, podemos diseñar una estrategia donde nos hacemos socios o se hacen socios de Estados Unidos, de empresas de Estados Unidos o empresas de China, pero quizás se abre una ventana de oportunidad interesante y quizás la bolsa de Taiwán está en mínimos históricos y al mismo tiempo vemos que progresa las prácticas de negociación para que ya China no esté molestando a Taiwán, etcétera, etcétera, lo cual resultaría en que las bolsas de Taiwán suban. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. El ejemplo que siempre se me viene a la cabeza es cuando la bolsa de Brasil, de Sao Paulo, los índices de Sao Paulo estaban en mínimos históricos y eran atractivos porque estaban baratos, pero no solo vamos a comprar porque está barato, también tenemos que ver otro elemento que favorezca que haya potencial. En ese momento el potencial era la posibilidad ya muy, muy clara o muy alta de que destituyeran a Dilma Rousseff. Entonces, esa combinación de bolsas bajísimas en Brasil, mínimos históricos, y que estaba a la vuelta de esquina la destitución de Dilma Rousseff, pues resultó en una oportunidad de compra que vimos que en ese año la alternativa brasileña subió 80%, solo ese año.
Cerrando el paréntesis y volviendo a las alternativas de inversión o dónde invertir, también podemos considerar Nasdaq, las empresas de tecnología más importantes de Estados Unidos, que son punta de lanza macroeconómica y bursátilmente también en Estados Unidos. Pero si además de hacernos socios de estas empresas de tecnología que todos conocemos, nos queremos hacer socios de las empresas que no son tan grandes y que no están todavía tan capitalizadas y que por lo tanto tienen más potencial y que trabajan tras bambalinas con estas compañías del Nasdaq, entonces podemos pensar en las alternativas de automatización y robótica, ¿sale? Que son empresas de tecnología, pero que trabajan tras bambalinas de estas grandes compañías que ya conocemos como Facebook, Amazon y Google. Bueno, también ya me lo iba a pasar, pero aquí vemos el rendimiento acumulado de las compañías de la alternativa de Nasdaq, 209% en los últimos 5 años. Entonces, ¿qué significa esto? Triplicar el capital o haber triplicado el capital los últimos 5 años. Triplicar más 9%. Eso es lo que pasó en Nasdaq los últimos 5 años, ¿no? La gente, nuestros clientes, triplicaron su capital los últimos 5 años. Ahora sí regreso a las compañías de automatización y robótica. ¿Qué compañías componen esta alternativa? Compañías de, como les decía, automatización, robótica, inteligencia artificial y computación cuántica. Computación cuántica, si no están familiarizados, yo les recomiendo echar su clavado. Sí está complicado, la verdad, pero en pocas palabras, el mecanismo de procesamiento de las computadoras cuánticas simula aquí me voy a ver medio nerd, pero simula el comportamiento subatómico y por lo tanto cuántico de algunas, bueno, más bien de las partículas, ¿no? Entonces, esos mecanismos cuánticos aplicados a la computación o a los procesos digitales tienen un alcance impresionante, la verdad. Creo que todavía ni siquiera lo hemos mapeado. A eso agréguenle o conjuguemos eso con la inteligencia artificial y el alcance ya va a ser muy impresionante. ¿Por qué no hacernos socios desde ahorita de compañías que se dediquen al desarrollo de inteligencia artificial y al desarrollo de computación cuántica, ¿no? Esta alternativa lleva un rendimiento los últimos 5 años de 113%. Entonces, ya ha tenido buen rendimiento, pero yo creo que va a tener otro despegue, ¿sale? También, ¿por qué no hacernos socios de compañías que se dediquen a la distribución de servicios de salud en Estados Unidos, como Moderna o como Pfizer, ¿no? ¿Cuál es la industria más vibrante dentro de este sector? ¿Cuál es la industria más vibrante dentro de este sector? Yo creo que la industria de biotecnología, a la cual pertenecen Pfizer y Moderna. Compañías que, les digo, acaban de desarrollar este nuevo método de manufactura de vacunas, donde ya no le tienen que presentar al virus debilitado al sistema inmune, solamente le tienen que pasar un mensaje donde viene en ese mensaje la secuencia genética del virus, ¿no? Ahora sí que, ¿qué es más fácil? ¿Presentarle una persona a alguien más en un lugar físicamente o mandarle un correo a esa persona describiendo la personalidad de la que le hubieran presentado? Obviamente lo segundo. Eso es lo mismo que está pasando ahorita. Entonces, ¿por qué no hacernos socios de esas compañías que son punta de lanza y que van a resultar en un parteaguas tecnológico y médico, ¿no? Esta alternativa lleva 98% de rendimiento los últimos 5 años. Bien, casi duplicada el capital. ¿Sale? Perdón, ¿sale? Tomando en cuenta que el mundo ya es más sensible a las amenazas que tenemos enfrente, no solo epidemiológicas, sino también climatológicas, ¿por qué no hacernos socios de compañías de energías sustentables? Tomando en cuenta también que los demócratas regresaron a la presidencia de Estados Unidos. Los demócratas y Biden en específico son muy pro energías limpias. Entonces, ¿por qué no considerarlo también? ¿Por qué no hacernos socios de estas compañías? Lleva 53% los últimos 5 años, pero porque había estado el crecimiento dormido. Empezó a despegar justo cuando se empezó a descontar que la probabilidad de que ganara Biden era muy alta. Entonces, otra cosa que podemos considerar también, junto con compañías socialmente responsables.
¿no? Que llevan los últimos 5 años 126% de rendimiento, ¿sale? ¿Por qué no también el oro? Bueno, lo tenemos disponible el oro, y el oro es otra alternativa defensiva para cuando el estímulo monetario es muy fuerte. Ahorita ya se descontó el estímulo monetario. Ahorita no sería tan recomendable meterle al oro, pero lo tenemos allá a la mano por si el estímulo monetario en el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal regresara o incrementara el estímulo monetario. Esto lo tenemos disponible, ¿sale? Aquí no nos vamos a hacer socios de empresas mineras, aquí nos vamos a hacer fideicomitentes de un fideicomiso que se compone de 280 toneladas de oro, ¿sale? 107% los últimos 5 años, ¿sale? Y bueno, también podemos considerar invertir en renta fija mexicana. Más adelante vamos a ver los detalles, pero en pocas palabras, es recomendable cuando queremos un rendimiento constante, porque no vamos a pagar el ISR a través del Optimax Plus, artículo 93, ni si invertimos a través del Optimax. Más adelante vamos a hablar de eso. Ahora hablemos rápidamente, creo que vamos menos bien de tiempo, de Allianz. Vamos a hablar rápido de Allianz. ¿Somos nuevos en inversión? No somos nuevos en inversión. Allianz no es una aseguradora. Allianz es un grupo financiero que se dedica a los seguros y a la administración de fondos y a la banca. Aquí está el edificio original. Bueno, el primer edificio central de Allianz en la ciudad de Berlín ya no existe por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero estamos en el negocio de la administración de fondos desde 1922. Estamos en la en el negocio de la administración de capital porque desde entonces se administran las reservas de la compañía. Y en 1998 se crea Allianz Global Investors, y Allianz Global Investors, que es el brazo de administración de activos de Allianz, está siempre en el top 5 como la mayor administradora de fondos del mundo. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, ¿cuál es la propuesta que les queremos hacer aquí? Aquí la propuesta es invitarlos a que participen en las empresas más estables del mundo a través de los productos de ahorro e inversión. ¿Cómo que participar? Sí, invitarlos a que se hagan socios de las compañías más estables del mundo a través de nuestros productos, a través de la gestión pasiva. ¿Qué es la gestión pasiva? Bueno, antes de hablar de la gestión pasiva, si nos hacemos socios de empresas, o sea, si compramos acciones, vamos a ver un rendimiento de 3 fuentes distintas. Uno, si nos hacemos socios de compañías como estas, vamos a ver un incremento en el valor de estos títulos porque estas compañías desarrollan tecnologías, son cada vez más eficientes y cada vez más gente se quiere hacer socia de ellas. Entonces, el incremento en el valor de estos títulos o estas acciones de las cuales ya tenemos va a resultar en el primer incremento o fuente de ganancia o de estas otras compañías también. También podemos ver una segunda fuente de ganancia, los dividendos. Los dividendos son las ganancias que se reparten los socios accionistas de estas compañías. Nosotros podemos convertirnos en dichos socios si invertimos a través de los productos de Allianz. Y por último, el tipo de cambio, que también lo podemos ver como cobertura cambiaria en caso de que el peso mexicano otra vez se debilite, cosa que pues va a pasar pronto, ¿sale? Entonces, ahora sí, gestión pasiva. ¿Qué es la gestión pasiva? Para entender la gestión pasiva hay que ver primero qué es la gestión activa. La gestión activa no es más que la gestión convencional de activos en el mundo, donde personas, administradores de fondos junto con sus analistas, deciden cómo mover el dinero, administran el dinero. Son personas. Y la gestión pasiva ya no son personas, son sistemas automatizados. Entonces, antes era un debate muy, podía llegar hasta a la violencia, porque muchos cazabolseros decían, no, la gestión activa es mejor que la pasiva, es mejor que la gente administre el dinero, que un sistema administre el dinero. Ya no es un debate, ya tenemos datos suficientes, estadísticos, que nos llevan a la conclusión que la gestión pasiva es superior, que nos llevan a la conclusión de que la gestión pasiva administrada por sistemas, por ponerlo de una manera, tiene más rendimientos, tiene más altos rendimientos que la gestión activa, ¿sale? Aquí está un artículo de Financial Times, que me parece el periódico
más imparcial o menos imparcial que podemos encontrar por ahí, y nos hablan justamente o sustentan esto que les estoy platicando. Otra manera de verlo es esta gráfica que nos dice que en Estados Unidos, en los últimos 5 años, solo el 22% de los fondos gestionados de manera activa tienen un rendimiento superior a los de la gestión pasiva, ¿sale? Y vemos que es un porcentaje, el 22%, de los fondos de gestión activa que le ganan a los de pasiva, que baja conforme pasa el tiempo. Nos podemos también fijar en México, donde vemos que los últimos 5 años, los fondos, solo el 20% de los fondos de gestión activa le gana a los de gestión pasiva. Y para esto también hay que entender que hay una cosa que le llaman parcialidad del superviviente, que es muy común en México, donde si a un fondo de gestión activa, gestionado por personas, le empieza a ir mal, lo eliminan, se borra del mapa. Entonces, estadísticamente estamos con información incompleta porque no estamos tomando en cuenta todos los fondos que ya no existen por haber tenido malos rendimientos. Eso se llama parcialidad del superviviente, ¿no? Survivor bias, le llaman en inglés. Es algo muy común y distorsiona este tipo de gráficas o estadísticas, pero de todas maneras les digo, la gestión pasiva es superior, ¿sale? Se manifiesta la gestión pasiva con los ETFs, con los Exchange Traded Funds. 2 maneras de definirlos, la académica, la de Wikipedia, la del semestre de segundo de, ¿cómo se llama?, de administración financiera, que nos dice que los ETFs son un vehículo de inversión que replica índices, ¿ok? La definición académica. A mí me gusta más decir que los ETFs, dándole un giro práctico a esto, sí son replicadores de índices, pero visto de otra manera, más práctica, son sistemas que seleccionan a las compañías más estables para que nosotros o ustedes se hagan socios. ¿Sí me explico? Lo único que le tenemos que decir al ETF es de dónde queremos o de dónde quieren que sean esas compañías. Oye, quiero hacerme socio de compañías de Estados Unidos. Ok, el ETF va a Estados Unidos y selecciona las compañías más estables de Estados Unidos. No vamos a seleccionar nosotros, personas, a las compañías, solo el país, en este caso Estados Unidos. Oye, me quiero hacer socio de compañías alemanas, ¿ok? El ETF, ya decidimos eso nosotros. Y el ETF, cuando tiene la instrucción de que te vas a hacer socio o socia de compañías de Alemania, va a Alemania y selecciona a las compañías alemanas más estables y distribuye el capital, no en partes iguales, le va a dar más a la más estable de las más estables y un poquito menos a la segunda más estable de las más estables, ¿sale? Por el bien de la diversificación. Lo mismo para Japón, por ejemplo. Aquí vemos cómo ha crecido la renta, perdón, el capital que se administra de manera pasiva, ya son 12 trillones de dólares, es una cantidad que sigue creciendo y creciendo y creciendo, sigue siendo el total de capital que se administra, o más bien el total de dinero invertido en bolsa es aproximadamente 70 trillones de dólares. El total invertido en deuda ya son 400 trillones. Entonces, aquí que estamos viendo simplemente una tendencia muy clara donde cada vez más dinero fluye a la gestión pasiva porque el mundo se está dando cuenta que es más eficiente, ¿no? La línea de hasta abajo nos habla de cómo se ha estado saliendo dinero de la gestión activa, la que hacen personas, para entrar a la gestión pasiva, que es la que tenemos aquí en Allianz, ¿sale? Y bueno, también les digo, podemos invertir no solo en acciones, sino en deuda, financiar al gobierno federal de Estados Unidos o financiar al gobierno federal de México sin pagar el ISR. Eso es muy importante y más adelante lo vamos a detallar, ¿sale? Bueno, y Allianz, pues una empresa realmente sólida, ya vamos para 90 millones de clientes, 140,000 empleados en el mundo, presencia en más de 70 países, una empresa sustentable, una empresa cuya solidez financiera medida por las calificadoras no podría ser más alta. Rápidamente, Allianz como aseguradora, las 3 primeras columnas, número 5 por primas, número 1 por reservas, ahí se ve algo muy alemán de Allianz, no los más agresivos para vender, pero sí los más conservadores para tener un respaldo en reservas. Y la número 2, según Forbes, por su influencia. Según Forbes, Ping An Insurance Group es más influyente porque tiene 380 millones de clientes chinos y el partido, bueno, el gobierno chino es socio en un
13% de PIB. Entonces, según Forbes, es más influyente. Y a la hora de la administración de fondos, dejando a un lado la parte aseguradora, acuérdense que las compañías pueden ser varias cosas al mismo tiempo. Allianz es aseguradora, banca de inversión o administradora de fondos. Si quisiéramos ver a Allianz como casa de bolsa internacional, / administradora de activos, Allianz siempre está en el top 5, en el top 5, como una de las principales administradoras de fondos por la cantidad de fondos que administramos. Y estoy hablando de los fondos de clientes inversionistas o clientes que quieren que Allianz administre su capital fuera de las reservas de la parte aseguradora. Actualmente se administran aproximadamente 4 trillones, repito, no tiene que ver con las reservas, 4 trillones de dólares, el doble de la economía mexicana vista en el Producto Interno Bruto de un año, ¿no? Que siempre se mide así. Hay algunos edificios de Allianz, este está en Alemania, este está en Indonesia, este también está en Alemania, muy característica la arquitectura de los edificios de Allianz en Alemania, el Allianz Riviera en Francia, el Allianz Arena en Múnich, también el edificio en Berlín, las oficinas en Berlín y las oficinas centrales en Múnich, ¿no? El nombre oficial de Allianz, Allianz Aseguradora, sociedad bursátil, y ya ven que a los alemanes no es que las palabras sean largas, más bien juntan las palabras. Entonces, la última palabra es la dirección, la calle del Rey, número 28, pero traducido como un alemán lo quisiera ver sería la calle del Rey, número 28. Entonces, Allianz Versicherungsaktiengesellschaft y la calle del Rey, número 28, ¿no? Como dato ahí interesante. Ahora aterricemos, ya casi acabamos. Aterricemos la plática del Optimax patrimonial, ¿sale? El Optimax patrimonial, de manera introductoria, les podría decir que es un producto para personas físicas, pero el capital, el dinero puede venir de una persona física distinta al titular y el dinero puede venir también de una persona moral, ¿sale? Puede venir el dinero de una persona física distinta al titular y puede venir el capital también el dinero de una persona moral. En resumidas cuentas, es el producto con el mayor potencial de ganancias, es el de la gestión pasiva por excelencia, es el de los ETFs, que ya les platicaba, y es el del fideicomiso. El fideicomiso, ahorita lo platicamos, pues le da mucha más protección y seguridad a los planes de inversión. Acuérdense de los ETFs, los Exchange Traded Funds, que son estos replicadores de índices o, definición más práctica, estos sistemas que están esperando que les digamos de dónde queremos hacernos socios, van a esa parte del mundo y seleccionan las compañías de esa parte del mundo, ¿sale? Solo hay que darle esta primera indicación a los Exchange Traded Funds. Ventajas en específico, hablando del fideicomiso, bueno, el fideicomiso le da un giro de mucha protección al Optimax patrimonial por dos cosas, sobre todo. Por la seguridad fiduciaria. ¿Qué es la seguridad fiduciaria? Disuelve todas las ambigüedades contractuales y nos dice muy claramente el capital, el dinero aquí no se puede utilizar para otra cosa que no se haya estipulado en el contrato. Eso parecería algo obvio, pero si no hay un fideicomiso, el capital se puede utilizar para otras cosas que no se hayan especificado en el contrato. Entonces, la seguridad fiduciaria del fideicomiso es importante. Y luego vemos el contrato de adhesión. ¿Qué es el contrato de adhesión? El fideicomiso ya existe, no se hace para cada cliente, ya existe, y como cliente nos adherimos al fideicomiso ya existente, pero como fideicomitentes adherentes. Esto resulta en una segunda capa de protección y de seguridad contra cualquier parte que quiera y hacerle algo a nuestro dinero que nosotros no queramos, ¿sale? Entonces, el fideicomiso es protección del patrimonio, confidencialidad y beneficio por fallecimiento. En caso de fallecimiento, los recursos pasan de manera automática a los beneficiarios sin trámites largos o complejos. Yo platicando con toda la gente que distribuye estos planes de inversión, ahí para que vean si hay un debate. Hay gente que dice que el fideicomiso, por la protección y por estos tiempos que estamos viviendo, debería ser el elemento más importante. El debate es, pues, ¿qué es más importante como elemento comercial, el fideicomiso o los ETFs? A mí la verdad me parecen igual importantes, pero el fideicomiso es el que le da protección, seguridad y confidencialidad a nuestro dinero, ¿sale? Y son tiempos que, pues, queremos todas esas cosas, ¿no?
Optimax Patrimonial es una plataforma de inversión con más de 50 alternativas. Nos podemos estar cambiando de alternativas de inversión, no sé, de Taiwán a Corea del Sur, de ahí a China, luego a Estados Unidos, luego a México, luego a Francia, por ejemplo. Podemos estarnos haciendo socios de todas esas partes del mundo sin cargo por compraventa. Ese es el principal negocio de otras instituciones, cobrar por cambiar una alternativa, hacerla líquida y luego comprar otra. En el Optimax Patrimonial no existen esos cargos de traspaso o de compraventa. Y el bono de fidelidad, otra cualidad del Optimax Patrimonial, si la aportación inicial es de $500,000 o más y no hay retiros durante los primeros 5 años, se bonifica el 5% sobre la aportación inicial, ¿sale? Además de todo el rendimiento que hayamos obtenido los primeros 5 años. Entonces, otra vez, algunas de las alternativas: dinámico dólares, dinámico euros, el oro, las empresas farmacéuticas. Sobre todo a mí lo que más me llama la atención o lo que más me interesa es la parte de biotecnología dentro del sector farmacéutico. Ahí está Pfizer y ahí está Moderna, ¿no? Con su nueva tecnología que le llaman mRNA o el ácido ribonucleico mensajero, que va a resultar en que las vacunas, en lugar de tardarse 5 o 10 años en hacerlas, van a tardar 6 meses. Y sí, también está enfocada a otras enfermedades. Va a empezar a tener una aplicación para enfermedades como el cáncer. Entonces, yo creo que eso es algo de lo que podemos estar, podemos ser optimistas, ¿no? Entonces, acuérdense de la diversificación internacional y considerar las empresas de energías limpias, geotérmica, eólica, automatización robótica, sobre todo la parte de computación cuántica, que no me puedo ahorita meter mucho en eso, pero sí les recomiendo investigarle por ahí computación cuántica. Quizás haga falta entender qué es la mecánica cuántica, pero bueno, superficialmente creo que puede ser suficiente. Y luego eso, verle una aplicación a procesos digitales es realmente muy interesante y, híjole, creo que se va a llevar muy lejos. Va a ser un parteaguas. Así como fue un parteaguas el Internet, la computación cuántica apalancada de la inteligencia artificial, híjole, no sé a dónde nos va a llevar eso, ¿no? Pero a algún lugar bueno, ¿no? Hay que ser positivos, ¿no? Tiene que ser algo bueno. Al final eso es lo que queremos, entonces eso es lo que va a pasar. Empresas socialmente responsables y también, ¿por qué no empresas que se dediquen o más bien que se desmarquen o caractericen por dar altos y constantes dividendos, ¿sale? Ese fue el Optimax Patrimonial. Ya para acabar, veamos el Optimax Elite. Ya, 10 minutitos y acabamos. El Optimax Elite, en pocas palabras, liquidez, no se paga el ISR, ahorita vamos a ver cómo, y es inembargable. Así como el patrimonial tiene una protección por el fideicomiso, el Optimax Elite es inembargable, no por un fideicomiso, sino porque el Optimax Elite, en términos contractuales, es un seguro por supervivencia, el que ampara el riesgo de sobrevivir más años de los que hayamos ahorrado. Eso es una formalidad. En términos prácticos, un seguro por supervivencia es un fondo de inversión con beneficios fiscales. No se paga el ISR. ¿Desde cuándo existe esto? Desde 1997, cuando nos quitaron las pensiones, nos quitaron el beneficio definido y se convirtió en contribución definida. Entonces, el gobierno mexicano dijo, híjole, sí, se acabaron las pensiones, pero para amortiguar el impacto negativo, vamos a dar este beneficio fiscal al que ahorre e invierta a través de un seguro por supervivencia como el Optimax Elite, que resulta también ser el más flexible de todos los seguros por supervivencia en el mercado o en oferta en México, ¿sale? Ahorita platicamos de eso. Entonces, rápidamente, hablar del tema fiscal. Es un ejemplo breve para no entretener el flujo de la plática, pero ¿qué pasa si no invierto en Optimax Elite? ¿Qué pasa si yo invierto en casa de bolsa, en un banco o en CETES en directo, en deuda, en CETES? ¿Por qué el ejemplo de CETES? Porque es en lo que más invierte en México, la verdad, porque es un rendimiento constante, hoy bajito, pero es constante. Si yo invierto 10 millones de pesos en CETES en directo y el año pasado, que ya parece prehistoria, hubiera ganado 7%, eso me hubiera dado 700,000 pesos. Entonces Hacienda dice, ok, en la declaración tú vas a tener que pagar
el 35% de tu rendimiento real, o sea, tu rendimiento nominal, que son 700,000, menos la inflación. La operación es un poquito más complicada, pero para simplificarla dejemos en que el rendimiento después de inflación son 400,000 pesos. 35% de esos 400,000 es 140,000. Eso es lo que le debemos a Hacienda o lo que tenemos que declarar y pagar en la declaración de marzo-abril, ¿no? Ahora, esa es la retención definitiva. ¿Ustedes creen que Hacienda se va a esperar hasta el primer trimestre del año que entra, hasta abril, hasta el segundo trimestre en realidad del año que entra, para recibir esos 140,000 pesos? No se espera, y a través de CETES en directo, que es parte de la Secretaría de Hacienda, a través de la Casa de Bolsa y a través del banco, va a estar viendo estos adelantos frecuentes hacia estos 140,000 pesos, nada más que ya no se llama retención definitiva, sino que se llama retención provisional. ¿Y cómo se calcula? Este año es, el próximo va a bajar a 0.97, pero este año es 1.45 sobre capital. Y el siguiente año va a seguir siendo sobre capital. Yo no sé por qué a muchas personas les gusta descontar esto de la tasa. Ok, y si la tasa te da 0, va a ser un rendimiento de menos 0.45. Esto hay que quitárselo al capital, 1.45 sobre capital. ¿Dónde dice que es sobre capital? En el artículo 54 de la ley del ISR. ¿Y dónde dice que es 1.45 este año? En la ley de ingresos, artículo 21. ¿Sale? Entonces, en este caso, vamos a estar adelantando poco a poquito algo que va en agregado ser 140,000 pesos, pero a Hacienda le debíamos 140,000, entonces la declaración va a ser para que Hacienda nos regrese los 5,000 pesos que le dimos de más en los adelantos. Entonces, lo importante de esto es que son adelantos sobre el capital y que eso, en lugar de estarlo adelantando a Hacienda cada mes, cada semana, lo podríamos estar reinvirtiendo. Entonces, eso es lo que vemos en el Optimax Elite. Los CETES no son de Alianza, los CETES son del gobierno federal y la tasa la define muy en parte el Banco de México. Ahora, los CETES podemos comprar CETES desde Allianz, desde casas de bolsa, desde bancos o desde CETES en directo, pero ese mismo CETE va a dar más rendimiento con Allianz porque en Allianz no vamos a estar haciendo estos adelantos diarios, semanales y mensuales hacia Hacienda, ¿sale? Entonces, el mismo CETE va a dar más rendimiento con nosotros porque no vamos a estar pagando el impuesto sobre la renta, ¿sale? Provisional, los adelantos del 1.45 este año. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sale? Es un producto muy líquido, es un producto muy flexible, nos podemos estar cambiando entre alternativas sin cargo, entre pesos y dólares, sin cargos. Si estamos ya en dólares y lo agarramos un poquito más arriba, podemos ser pacientes, quizás tan pronto como el 5 de enero ya veamos el peso por ahí de 21 alto, si es que los demócratas ganan esos 2 escaños. Estaba ayer investigando un poquito de estos 2 senadores demócratas y los senadores republicanos y, híjole, me gusta pensar que sí tienen oportunidad los demócratas de ganarlos. ¿Por qué? Porque los republicanos, los senadores republicanos son muy republicanos. Una es esposa de un millonario que es director de la Bolsa de Nueva York, y el otro igual, un empresario millonario, y los demócratas son gente más bien un poquito más académica, un poquito más empapada de los problemas sociales del estado de Georgia. Entonces yo creo que es cuestión de que salgan a votar, como pasó a principios de noviembre, para que los demócratas ganen. No es que quiera que pase eso, lo que quiero decir es que si pasa, el peso mexicano se va a regresar al nivel que nos habíamos acostumbrado, ¿sale? Entonces es flexible y vemos muy importante la exención y el diferimiento. Eso es en lo que aterriza el beneficio fiscal. Exención, si se cumplen 60 años de edad y 5 con el plan, no se pagan impuestos. Diferimiento, podemos no cumplir esos 2 requisitos y si no retiramos dinero, no vamos a estar pagando la retención definitiva ni la provisional. Entonces alguien me puede decir, oye, me faltan 10 años para cumplir 60 y pues 10 años para cumplir el beneficio fiscal. No. Aunque tuvieras 20 años, ya tienes el beneficio fiscal
porque no vas a estar adelantando el impuesto a Hacienda y eso resulta en que el rendimiento vaya a ser mayor porque no vas a estar mermando, no se va a estar mermando tu base de inversión. O sea, se va a estar reinvirtiendo y sobre esa reinversión otra vez un rendimiento. Por eso es importante ver que el beneficio fiscal lo vemos aunque no cumplamos los requisitos, siempre y cuando no hagamos retiros. O con un mes que no hagamos retiros, ya vamos a estar en una posición más favorable en términos fiscales, ¿sale? Y acuérdense que es un seguro por supervivencia. Esa es la definición contractual, pero en términos prácticos es un fondo de inversión que solo pueden distribuir a administradoras de fondos, que también son aseguradoras, para ver el beneficio fiscal. Una vez cumplido el requisito o los requisitos de 60 años de edad y 5 con el plan, se quedó exento para siempre el ELIT. No, si llegara a haber una entrada de capital después de haber cumplido ese requisito, esa entrada de capital ya va a ser exenta, no se renueva. Esto es a nivel contrato. Y aquí es donde vemos que otros seguros por supervivencia son menos flexibles porque se va a renovar la antigüedad cada 5 años. Se abre una ventana de un mes y se vuelve a cerrar. Y se vuelve a abrir hasta 5 años después, donde podríamos ver otra vez el beneficio fiscal en ELIT. Una vez que se abre la ventana fiscal, no se vuelve a cerrar. ¿Vale? Entonces, beneficios del ELIT: diferimiento, inembargabilidad, exención y sucesión exenta. Diferimiento, no vas a estar haciendo los adelantos. Inembargabilidad, pues tal cual, es inembargable porque el capital entra a las reservas técnicas de la compañía. Ahorita vamos a ver eso. Y exención, si cumple los dos requisitos, no se pagan impuestos. Y sucesión exenta, en caso de fallecimiento del titular, los recursos se pagan como suma asegurada exenta de impuestos a los beneficiarios. Entonces, lo que en una casa de bolsa, hacerse en directo o banco, es propiedad conocida y embargable. Imagínense los fondos que tienen las casas de bolsa, invertimos ahí capital, ahí es propiedad del inversionista, es conocida y es embargable. Pero como aquí no estamos hablando de una propiedad, sino de un derecho de cobro que tenemos sobre una suma asegurada, por eso es confidencial y por eso es inembargable. Y creo que son tiempos donde pues vale la pena considerar eso, ¿no? México, macroeconómicamente, políticamente, puede ser mucho mejor, definitivamente, pero yo creo que más que lo que se puede hacer con el contexto político en México, no creo que haga falta estar nervioso realmente. Yo creo que lo único que hace falta es más bien explotar el contexto macroeconómico y político de México, capitalizarlo a través de estas soluciones, ¿sale? Entonces, no solo renta fija en pesos y en dólares, también hay renta fija revaluable, que son los uribonos, que son CETES, pero denominados en unidades de inversión. No son UDIs, son uribonos, ¿sale? Son dos cosas distintas. Y en euro, renta fija, la ventaja o la novedad con los euros o con la deuda en Europa es que antes solo podíamos financiar a gobiernos por separado a través del Banco Central Europeo, pero ahora se van a emitir bonos de deuda europeos, no solo alemanes, franceses y españoles, europeos. ¿Se me explico? Y ahí el control sobre esa deuda la va a tener en mayor medida el Banco Central Europeo, ¿sale? Entonces está interesante también. Entonces, pues de mi parte sería todo. Les agradezco su paciencia, porque sí me tardé más de los 50 minutos. Les agradezco su tiempo. No sé si quieras agregar algo, Pati, y abrir la sesión de preguntas. Sí, tenemos 2 preguntas, pero Nelly tiene la mano levantada. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes. Por tu tiempo, por tu experiencia. A todos les agradezco enormemente su presencia. Y bueno, al que quiera, por supuesto, puede quedarse. Estaremos 10 minutos. Nelly, si quieres hacer la pregunta y abrir tu micrófono, eres bienvenida, o quieres que la lea. Ok. Nelly dice, ¿conviene comprar ETFs DSI después del 4 de diciembre de 2020 por el aviso de baja en el valor del precio? Del 4 de diciembre en el valor, a ver, ahí no Nelly, entendí. ¿quieres abrir tu micrófono? Por el aviso de qué ETFs y cuál aviso de. ¿Me oyen? Sí. Hola, es que mira, en iShares, el ETF DSI, que es el Socially Responsible ETF,
Me parece que es el... ¿Cómo? Es que casi no te escucho. ¿Cuál ETF, perdón? El Socially Responsible. Ah, sí, gracias, sí. ¿Sí? Ajá. Viene un aviso que dice, más o menos en inglés, que a partir de diciembre, me parece que el 4 de diciembre del 2020, va a haber un 2 por 1, Un split. Sí, un split. Eso no tiene, Ok. sí, Dime. eso no tiene ningún impacto. En realidad sí tiene un impacto y es positivo, porque, porque ahora vas a poder, por ejemplo, hay plataformas, por ejemplo, una que me suena ahorita, Xstation, que es una plataforma polaca, si no me equivoco, está disponible en todo el mundo y sobre todo en Europa. Ahí tienes que comprar el título por lo que cueste. ¿Me explico? Claro. Entonces, hay títulos que cuestan $50 y los $50, pues no lo puedes comprar. ¿Sí me explico? Pero si cuesta 25, sí lo puedes comprar. Entonces, el impacto, si resulta si se ve algún movimiento, va a ser positivo porque ya va a ser más accesible para el pequeño inversionista. Pero el valor y la capitalización del mercado pues no va a mover. ¿Sí me explico? Entonces, más bien va a ser algo positivo. ¿No? Por eso sí convendría esperarme a 4 de diciembre para cambiar o invertir a partir de los 50,000, ¿no? Se puede... Sí, pues yo te diría que desde ahorita mira, eso ya quizás ya está descontado, ¿sí me explico? Pero acuérdate que aquí los mercados siempre se adelantan, o sea, como por ejemplo con lo de Biden, oye, me voy a esperar a ver la probabilidad de que ganara Biden siempre fue alta, ¿no? Al final no fue una ola azul, como decían, pero siempre fue alta esa posibilidad. Los mercados ya lo habían descontado, ¿sí me explico? No se esperaron. Entonces, lo mismo funciona aquí. Hay que la noticia ya está, si es algo que ya sabemos pasar, entonces no tenemos que esperarnos porque quizás ya se haya descontado. Casi en realidad. Ok. Gracias. Gracias a ti. Tenemos otra pregunta, son dos de José Antonio. Ajá. ¿Cómo ven el petróleo en un mediano plazo? Es la primera. Y la segunda dice, ¿en cuánto estiman el tipo de cambio al cierre del primer trimestre del 2021? Ok. El petróleo, yo sí le veo potencial porque a nivel personas, una de las personas que más se va a ver afectada por el triunfo de Biden es el rey y su hijo, que es en realidad quien manda, el príncipe de Arabia Saudita, porque se llevaban muy bien con Trump y ahorita no se va a empezar, según yo, a degradar. Así como Joe Biden va a exigirle más a México, también le va a exigir más a Arabia Saudita por cosas que tienen que ver, igual que en México, con cosas como derechos humanos y asuntos de ese tipo. Entonces, la relación diplomática entre Estados Unidos y Arabia Saudita se va a ver perjudicada. 1, 2, Biden es más o sea, va a usar más su poder ejecutivo para castigar a algunos países que dependen de su exportación petrolera. Además, también hay que tomar en cuenta que Estados Unidos ya es una hegemonía energética. Entonces, por ejemplo, Rusia, ¿cómo se llevaba Trump con Rusia? Pues muy bien. ¿Cómo se va a llevar Biden con Rusia, con Vladimir Putin? Regular. ¿Y qué es lo primero que hace un presidente para sancionar a una economía o a un país por las razones que sean? Pues dejando de importar petróleo o pidiéndole a los aliados, por ejemplo, europeos, que no importen petróleo de esas partes del mundo. Entonces, a nivel diplomático, yo veo que va a haber cierta escasez o se van a cortar los flujos de exportación de petróleo, 1, y 2, al mismo tiempo, como Biden es tan pro energías limpias, también se puede disrumpir el flujo de la exportación de petróleo. Entonces, yo sí veo que el petróleo, es más, ni siquiera es una cuestión de opinión, el petróleo va a regresar pues quizás no a 100, pero sí va a regresar a 70, 80. Tiene que regresar porque así como la economía se reactiva,
pues los países que se están industrializando, y se están industrializando de una manera gigante, como la India y China, pues la India no se va a ir por las energías limpias primero, se va a industrializar con petróleo, con la combustión de carbón, desgraciadamente, pero al petróleo le queda un último aire, ¿sale? Y después de ese último aire, pues sí, ya las energías limpias van a ser más frecuentes, pero el petróleo va a regresar a niveles, otra vez, a los cuales nos habíamos acostumbrado por cuestiones diplomáticas y por cuestiones de estas políticas verdes que ya están presentes en más países y sobre todo en Estados Unidos, ¿sale? Lo que le dio este último bajón reciente del petróleo, o sea, no estoy hablando del super bajón de marzo, de abril, pero estoy hablando de este último, del mes de noviembre, fue porque Libia empezó a exportar más petróleo porque medio se pusieron de acuerdo y dejaron de explotar ahí los pozos petroleros, pero lo que Biden va a traer a la mesa es esa disrupción que resulta en que haya cierta escasez, por lo menos en los canales de distribución, y eso resulta en el incremento del barril de petróleo, y si el petróleo tiene que regresar, la pregunta es ¿cuándo? Pero se dice que de aquí a 10 años va a llegar a su punto más alto de demanda y a partir de ahí va a bajar. Pero mucho antes de 10 años vamos a ver una recuperación por estos dos temas que les platico, ¿vale? Perfecto. Gracias. Y la otra al tipo de cambio. Sí, esa es una pregunta, mira. Y la pregunta es, ¿en cuánto va a estar el tipo de cambio? Pues te digo, te puedo decir un número, ¿no? Te puedo decir, va a estar en 21.33 el 20 de marzo. Te puedo decir eso, pero obviamente, pues, las predicciones siempre se alejan de la verdad. Yo no, te puedo decir un número, pero pues estoy seguro que no le voy a atinar, la verdad, y si la atino, pues, va a ser algo muy por... Yo más bien, ¿vale? Perdón. Yo más bien lo que veo es que el peso mexicano, desde lo simple a lo complicado, yo empezaré a decir, el dólar ya perdió mucho terreno, tiene poco terreno que seguir perdiendo. Y el peso mexicano al revés, ya ganó mucho terreno, por lo primero, tiene poco terreno que ganar. Ahora, lo que resultó en que se fortaleciera el peso y debilitara el dólar, que al final a veces es lo mismo, ya está descontado, ¿sale? Estímulo monetario y la vacuna con esta nueva tecnología que va a resultar en que la gente se salga de Estados Unidos para regresar a Brasil o China. Eso ya está descontado. Lo que no está descontado es lo que va a pasar como para que el dólar se fortalezca y el peso se debilite. ¿Qué podría ser? En el caso que les platicaba que se conecta con las elecciones, que los demócratas ganen estos 2 escaños en el Senado, eso no resultaría en que el dólar se debilitara, sino que no resultaría en que el dólar se fortaleciera, sino que el peso se debilitara sin afectar en primera instancia, sin verse afectado en primera instancia el dólar. ¿Me explico? Y la segunda cosa que podemos ver es que ya está descontada el estímulo monetario. Lo que va a pasar de aquí en adelante es que se empiece a dejar de relajar el estímulo monetario. Entonces, lo que no se ha descontado es lo que no ha pasado y es lo que va a hacer que el peso se regrese a 22. Entonces, yo sí creo que el peso mexicano va a estar de regreso en los niveles que nos habíamos acostumbrado el primer trimestre del año que entra, quizás tan pronto como enero, si los demócratas ganan esos 2 escaños en el Senado. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Rodolfo. Tenemos otra pregunta de Carla. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo lleva Allianz como financiera? Porque originalmente era aseguradora, ¿correcto? Sí, completamente. Mira, la respuesta, te podría decir que lleva desde 1922, pero porque administra las reservas de 1922, pero eso hace Allianz una administradora de capital, pero no una administradora de fondos para clientes que quieren que les administremos fondos. La respuesta precisa sería 1998, ¿sale? Entonces, desde 1998 se crea el brazo financiero o de administración de Allianz, que es Allianz Global Investors, pero yo estoy seguro que no son los miles de años, pero lo que importa no es cuánto lleves, bueno, sí es importante, ¿no?
Pero más que la pregunta ¿desde cuándo se tienen administrando fondos? Yo creo que la pregunta que importante es ¿cuántos dólares administras? Y administramos, casi 4 trillones de dólares, lo cual nos pone en el top 5 de administradoras de fondos. Ninguna administradora de fondos con oferta directa en México administra esa cantidad de dinero, ¿sale? Entonces, en términos fríos, 1998 y ya estamos, aunque empezamos en 1998, estamos en el top 5 de las mayores, junto con las mayores administradoras de fondos del mundo. Actinver se fundó 4 años antes, pero no está ni en el top 10 de administración de fondos en el mundo, ¿vale? No sé si con eso es suficiente como respuesta. Gracias, Rodolfo. De nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, no tengo más en el chat, no tengo más en el personal, no tenemos más manos levantadas. Creo que fuiste sumamente claro. Gracias. ¿No? 2 minutos más, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono sin ningún miedo. Mónica Aguilar levantó la mano. Sí, Pati. Venga, Moni, bienvenida. Buenas. Oye, Rodolfo, nada más quiero que nos dejes bien claro la parte del patrimonial. Ajá. Que ya ves que tiene un seguro como de 1,5 millones o algo así, si es que te mueres, que les digas, por favor. Sí, el blindaje. El blindaje de... Creo que ese sí me lo salté, la verdad. Gracias que me lo recuerdas, Moni. El blindaje es, en el patrimonial es, ejemplo, entramos con, no sé, 1 millón de pesos y como los mercados son, tienen sus fluctuaciones, pues se van para arriba y también a veces hay ajustes. Entonces, imagínense que fulanito de tal le entra con 1 millón de pesos y pasa algo en Arabia, pasa algo en Rusia o en la parte del mundo que quieran y luego... después de 2 meses que habíamos ganado, 30,000 pesos, o lo que ustedes quieran, 1,030,000, 1,100,000, ese 1,100,000 baja, o 1,030,000 baja, y ya no es 1,030,000, sino es 990,000 pesos. Ya es una minusvalía porque está por debajo del, del capital inicial. No pasa nada, somos pacientes, nos esperamos unos meses y regresa a 1,030,000, 1,050,000, 1,100,000, etc. No pasa nada, pero ¿qué pasa si fulanito de tal fallece, vienen los beneficiarios y no hay 1,030,000, sino hay 990,000 pesos? A los beneficiarios les daríamos el 1,000,000 intacto porque ahí entra el blindaje. El blindaje aplica en caso de muerte accidental y minusvalía con una cobertura de 1,5 millones, ¿sale? Hasta de 1,5 millones por contrato. Ese sería el blindaje. Una cobertura contra minusvalías solo en caso de fallecimiento, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues la verdad es que son 7:15. Queremos respetar el tiempo de todos. Empezamos 6:05. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad, por su esfuerzo. Muy agradecidos a todos los asesores por haber invitado a toda la gente que realmente les preocupa, se interesan en ellos, y cada uno de ustedes, si tiene de verdad alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, puede acercarse directamente con su asesor que los invitó, directamente con nosotros a la promotoría o directamente con Rodolfo en Allianz. Estamos todos abiertos absolutamente a todo lo que necesiten. Lo más importante es que estén tranquilos, es que protejan su patrimonio, es que maximicen de la mejor manera posible su dinero con el menor riesgo posible, manejando las diferentes alternativas y, por supuesto, haciendo socio de las empresas más importantes y más grandes del mundo. Entonces, agradecemos a todos su presencia, su tiempo y muchísimas gracias. No sé si alguien quiera decir algo más. Rodolfo, nos despedimos. Muchísimas gracias. Cuídense. Les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias a todos.